Muy buen día. Para mí es grato saludar a todos los servidores públicos de los 212 municipios de nuestro estado y darles la bienvenida a esta videoconferencia denominada Hacienda Pública Municipal. Les saluda su servidor y amigo Enrique Ríos de la Unidad de Comunicación e Imagen del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Con la capacitación del día de hoy, se tiene el objetivo de que los servidores públicos de los entes municipales identifiquen los elementos principales que integran la hacienda pública municipal, que conozcan el marco jurídico, así como interpretar y conocer los fondos y fórmulas de distribución, entre otros temas que son muy importantes para la gestión pública. Y para darles la bienvenida, me es grato cederle el uso de la palabra a la maestra Delia González Cobos, auditora general del ORFIS. Adelante, por favor. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Me da mucho gusto saludarlos desde el ORFIS, órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. El día de hoy vamos a tener la videoconferencia Hacienda Pública Municipal. En estos momentos tenemos 317 registros y agradezco mucho el interés que desde los ayuntamientos, los alcaldes, contralores internos y servidores públicos, tesoreros, me dicen, encargados del área de contabilidad gubernamental que se han inscrito el día de hoy, que se han registrado para acompañarnos en esta videoconferencia. Me place mucho el interés que muestran al conectarse el día de hoy para estar presentes y tomar esta información, recibir la información que el día de hoy nuestros compañeros del ORFIS, nuestros compañeros de la Dirección General de Evaluación y Planeación y nuestros compañeros de la Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana van a compartir con ustedes. Los objetivos específicos del día de hoy tienen que ver con la identificación de los elementos que integran la hacienda pública municipal, su marco jurídico, los mecanismos bajo los cuales el gobierno municipal puede incrementar sus ingresos, lo relativo a las transferencias federales y las disposiciones relativas a la disciplina financiera. Teníamos por ahí el tema diseñado para que fuera de otra manera. Sin embargo, por algunos problemas técnicos que tuvimos, nuestros compañeros asisten el día de hoy para estar con ustedes y darles la información relativa al tema. Me da mucho gusto y los voy a dejar en sus manos, pero antes les comento que la próxima semana vamos a tener la visita. Estarán con nosotros aquí en el ORFIS el titular del INVEDEM, del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, y también la comisionada presidenta del IVAI, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Va a estar con nosotros y vamos a comentar con ustedes los temas de transparencia que tienen que ver con los entes fiscalizables, el tema de transparencia proactiva y también los temas en los cuales nosotros participamos dando una opinión que requieren los municipios cuando se trata de los financiamientos que el Congreso les aprueba. Va a ser de mucho interés también, los invito desde ahora para que el próximo jueves a las 11 de la mañana nos acompañen y estén atentos a la información y a resolver dudas que pudieran tener ustedes desde sus municipios. Tenemos en estos momentos 342 participantes a los cuales agradezco el acompañamiento y el interés que ustedes están mostrando hasta ahora. Los dejo en las buenas manos de nuestros compañeros que les van a dar a ustedes la información y con los cuales ustedes podrán apoyarse para resolver las dudas que tengan respecto del funcionamiento en sus haciendas. Hasta luego, hasta pronto, nos vemos la próxima semana.
Agradecemos las palabras de la auditora general del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, la maestra Delia González Cobos, quien se retira para continuar con su agenda en estos trabajos de la fiscalización en Veracruz. A continuación, tengo el gusto de presentarles al maestro David Arizmendi Parra, quien nos estará hablando acerca del tema jurídico y de recaudación, así como la hacienda pública municipal en general, y pues son temas importantes para esta fiscalización. Además, les recordamos que a través del chat de Zoom pueden ustedes hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes, y serán respondidas al terminar todas las presentaciones del día de hoy. No me queda más que darle la palabra al maestro David Arizmendi Parra. Adelante, por favor, maestro. Buenos días a todos. Gracias a los casi 350 conectados en este momento. Vamos a hablar sobre el marco legal de la Hacienda Pública Municipal. Más adelante también se tocarán algún tema de transferencias y de disciplina financiera que consideramos que para todos los que nos están escuchando, bueno, son temas muy importantes. Empezaremos con la parte del marco legal de la Hacienda Pública, y antes de iniciar en sí con el marco, sí me gustaría poner como un antecedente. A veces cuando hablamos de Hacienda Pública hay diversos conceptos y hay diversas situaciones que sí tenemos que ir dejando en claro, y precisamente para eso es esta videoconferencia. Empezaríamos platicando y, insisto, hablando del marco legal, empezaríamos hablando desde su origen, que sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 115, específicamente en la fracción 4, nos habla que los municipios administrarán libremente su hacienda. Y aquí viene una parte importante. Dice que la hacienda se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan. Vamos a tomar este concepto de los bienes porque más adelante lo vamos a explicar más a detalle. Dice que de los bienes, así como de las contribuciones y otros ingresos. Entonces, no olvidemos, la Constitución Política nos dice que la hacienda se forma de sus bienes y de sus ingresos. ¿Ok? Y que los recursos, bueno, serán ejercidos de forma directa por los ayuntamientos. Bajamos a la Constitución Política del Estado de Veracruz, y en ella nos dice que los ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica, que recaudarán y administrarán en forma directa y libre los recursos que integren la hacienda, la cual se formará de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos. Digámoslo de otra forma, lo que nos dicen en la Constitución de México de las contribuciones, acá no lo desglosa, pero si nos damos cuenta, en esta definición no incluye la parte de los bienes, que sí lo incluye en la de la Constitución, sí lo incluye en la de la Constitución Federal. Además de las dos constituciones, tenemos también la Ley Orgánica del Municipio Libre, y acá retoma la parte de la Constitución y nos dice que la hacienda se forma también de los bienes, pero a la que le agregan una parte de dominio público municipal y los que le pertenezcan de conformidad con la legislación aplicable, que en este caso estaríamos hablando de bienes de dominio público y de bienes privados que le pertenezcan al ayuntamiento, así como las aportaciones voluntarias, y nos hace el mismo desglose de las dos anteriores: los impuestos, derechos, productos, aprovechamiento, participaciones. Hasta aquí podríamos entender que la hacienda municipal se integra por los bienes y por los ingresos que vaya, en este caso, a recaudar el ayuntamiento. Pero además de estos tres fundamentos, el concepto de hacienda también viene en diferente normatividad. Por ejemplo, si nos vamos a la normatividad emitida por el CONAD a través de las reglas de registro y valoración del patrimonio, ahí nos dice que hacienda pública corresponde a los activos netos que se entienden como la porción residual de los activos del ente público una vez deducidos sus pasivos. Dicho de otra manera y de forma muy sencilla, que la hacienda pública es el activo menos el pasivo. Si se dan cuenta, en este caso pareciera que no están incluyendo los ingresos, que sí nos especifican mucho en las dos constituciones. Digamos que acá nos dice activo menos pasivo va a ser igual a hacienda pública, o para los contadores, como lo conocen, patrimonio. El Código Hacendario nos dice que la hacienda pública se forma por los bienes de dominio público municipal y por los rendimientos de los bienes que pertenezcan. Digamos que esta definición es muy similar a la de la ley orgánica,
También en el manual de fiscalización que emite el ORFIS nos dice que Hacienda Pública es el conjunto de recursos y bienes con que cuenta el ayuntamiento y la forma en la que administran, aplican y supervisan para lograr sus fines. Conforme a la definición de la Real Academia, también nos dice que es un conjunto de derechos y obligaciones. Este de derechos y obligaciones, si lo, digamos que traducimos a lo que nos dice el CONAT, viene siendo conjunto de activos y pasivos. Ahora, ¿por qué es importante? Primero que quede claro el concepto y qué es lo que incluye la hacienda pública. Muchas veces ustedes lo han oído también en los mismos informes que emite el ORFIS y en algo que les interesa mucho a ustedes o incluso en notas periodísticas y mediáticas, se habla que hay daño a la hacienda pública. Entonces, ¿a qué exactamente hay daño? Ya, si hablamos que daño es la disminución de algo, entonces cuando oímos que se habla de daño es que disminuye la hacienda. ¿Qué significa? Que disminuye o sus activos o sus pasivos, o en su caso que disminuye la obtención de ingresos. Por eso es necesario que entendamos el concepto para saber por qué estamos a veces hablando de un daño a la hacienda pública municipal, ¿no? Bueno, en este mismo sentido, además de los bienes que ya vimos en las definiciones anteriores, también administrativamente la hacienda pública nos dicen que se integra por los recursos. ¿Cuáles recursos? Los recursos humanos, como vemos, conjunto de los empleados o colaboradores de una organización, los recursos materiales, que son los bienes tangibles o concretos que dispone una empresa, que estos los conoceríamos como bienes, los recursos tecnológicos, como puede ser desde una computadora hasta un software, e incluso la documentación soporte, que en este caso vendrían siendo los archivos del ente, que también forman parte de lo que sería la hacienda, sobre todo si hablamos que esta documentación soporte, por ejemplo, se encuentran entre ellas las facturas, las escrituras de los bienes, o en su caso incluso contratos y demás situaciones que nos permitan acceder a algún bien. Entonces también esto forma parte de la hacienda pública. Como les comentaba, para el CONAT nos dice que la hacienda pública es igual al activo menos el pasivo. También acá es importante, es necesario que la hacienda pública la tengamos actualizada. Y cuando necesitamos actualizar nuestra hacienda pública, entonces es necesario que tengamos actualizado nuestro activo y nuestro pasivo. Tenerlo debidamente identificado, y cualquier cuenta de activo o pasivo se debe de apegar a lo que establece la definición que en este momento tienen ustedes en pantalla, que nos dice que el activo es un recurso controlado. En primer lugar tiene que estar controlado, identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se espera fundadamente beneficios futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado y que han afectado económicamente a dicho ente. En algunas ocasiones hay adquisiciones, por ejemplo, que compran para donar, que no saben si registrarlas en el activo o en un gasto. Bueno, se tiene que apegar a lo que establece esta definición. Igualmente en el pasivo son obligaciones presentes, pero virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos. Y si estos dos, digamos que son las definiciones del activo y pasivo, entonces ¿en qué momento la hacienda pública tiene que ver con los ingresos? Ahorita lo vamos a ver. Dentro de las principales cuentas de activo tenemos que hay efectivo y equivalentes, derechos a recibir, almacenes, bienes inmuebles e infraestructura y construcciones en proceso y bienes muebles. Si consideramos las subcuentas de estas cuentas, tendríamos entonces que dentro de los bienes inmuebles vamos a tener todos los edificios, todos los terrenos, todo el mobiliario, y que esto forma parte, insisto, de la hacienda. Dentro de las construcciones en proceso, pues las obras que se estén realizando. Dentro de los bienes muebles, bueno, el mobiliario, etcétera, maquinaria, y los derechos a recibir, que se componen por cuentas por cobrar, diversos ingresos por recuperar, anticipos, préstamos otorgados, etcétera. Dentro del pasivo, estas son las cuentas, las principales cuentas: cuentas por pagar, documentos por pagar, títulos y valores a corto plazo, la deuda y las ADEFAS. Les comentaba yo que si tomo el activo menos el pasivo me va a dar mi hacienda, y en mi hacienda voy a tener lo que nosotros conocemos como resultado del ejercicio.
Y este resultado del ejercicio, aunque aparentemente nada más es una cuenta donde se presenta el ahorro o el desahorro, la parte importante es que para obtenerla voy a enfrentar mis ingresos y mis egresos. Y aquí es donde juega la primera definición que vimos al inicio de la Constitución Política, que me decía que la hacienda se compone por todos los ingresos. Bueno, todos los ingresos que recauda ahí están, menos los egresos, y eso lo voy a tener dentro de mi hacienda pública, digamos ya como un monto neto, que me va a aumentar en este caso la hacienda en el concepto contable. Todo esto de los ingresos es importante también diferenciar que existen fuentes de financiamiento, aquellos que, como los llamamos, no están etiquetados, es decir, lo puedo ejercer en lo que yo requiera, y aquello que está etiquetado. Dentro de lo no etiquetado tenemos los recursos fiscales, los financiamientos internos, los financiamientos externos, los ingresos propios, los recursos federales, los recursos estatales y algunos otros recursos de libre disposición. Vamos a ver algunos. Dentro de los recursos fiscales tenemos impuestos, cuotas, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos. Dentro de estos impuestos, un ejemplo, no son todos, por ejemplo, tenemos impuestos sobre espectáculos públicos. Ahorita vamos a ver la importancia de esta parte. Impuestos sobre lotería, rifas, sorteos y concursos. Impuestos sobre juegos permitidos, como son juegos de mesa. Impuestos sobre el patrimonio, impuesto predial, impuestos sobre traslación de dominio. En derechos tenemos desde los derechos por ocupación de inmuebles de dominio público, como los mercados, como ocupación de espacios en vías públicas, ocupación temporal de la vía pública, estacionamiento, servicios sanitarios, licencias para funcionamiento de derechos por registro y referendo de toda actividad económica, y algunos por obras materiales, entre algunos ejemplos. Dentro de lo no etiquetado, tenemos también ingresos propios por venta de bienes y servicios. Algunos de ustedes utilizan también esta cuenta. Recursos federales como las participaciones que se encuentran dentro de los no etiquetados, algunas transferencias o algunos subsidios también estatales. Y dentro de lo etiquetado tenemos recursos federales, recursos estatales y otros recursos de transferencias federales. También aprovecho en este momento también para darles las gracias. Ya son 390 personas que están en este momento conectados con nosotros. Les agradecemos el interés. También a todos estos 390, esperemos todavía que se puedan ir aumentando algunos más. 394 ya son. Esos, como comentaba, que no están etiquetados, se pueden ejercer en cualquier, digamos, libre disposición del ayuntamiento. Pero tenemos algunos otros que están etiquetados que ya vienen específicamente para un fin, como son las aportaciones. En un momento la contadora Claudia Pacheco les explicará de esta parte, lo conocemos del ramo 33, algunos convenios que se hacen específicamente con alguna dependencia o con algún programa que ya está etiquetado para algún fin, y otros subsidios y subvenciones federales. Bueno, ¿por qué era importante explicar esta parte? Primero entender el concepto de la hacienda pública, y después entender cómo se integra, y sobre todo conocer que se integra en este caso también con los ingresos y también con la parte de activo. Porque dentro de los temas y dentro de las preguntas que nos hacen frecuentemente nos dicen que cómo mejorar la recaudación. Para mejorar la recaudación, en primer lugar, no hay que perder de vista que estamos hablando de ingresos. Generalmente, siempre le ponemos un poco de más atención en la administración y también en el momento de fiscalizar a la parte de los egresos. Nos preocupamos porque los egresos estén debidamente soportados, nos preocupamos porque en el momento en que ejercía el gasto lo haya hecho correctamente, nos preocupamos por verificar también que el gasto esté ejercido correctamente, y de pronto descuidamos la parte del ingreso. Si no tenemos ingresos, pues difícilmente vamos a tener la liquidez para poder ejercer mi presupuesto de egresos. Generalmente, si hiciéramos un comparativo entre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, siempre vamos a tener que el presupuesto de egresos se ejerce al 100%, pero en la ley de ingresos andamos por ahí de un 70%, 60% de recaudación. Por lo tanto, es importante mejorar la parte de la recaudación para que yo pueda, obviamente, poder hacer frente a los gastos que ya tengo contemplados en mi presupuesto. Dentro de los informes
del resultado que se les emiten, e incluso en algunos casos en los pliegos, se les emiten observaciones, se les emiten recomendaciones, se les emiten algunas áreas de oportunidad, que muchos van enfocados hacia esta parte, hacia mejorar la parte de la recaudación. Difícilmente podríamos mejorar la hacienda pública si no mejoramos esta parte de recaudación. Entre algunas otras recomendaciones, vamos a ir tocando algunas, obviamente pues, se debe de implementar acciones para disminuir observaciones en el registro de ingresos, hablando de ingresos omitidos. Si yo no recaudo, pues difícilmente voy a tener que contemplar. Entonces, necesito disminuir esa parte de la omisión de ingresos. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, a través de la actualización de los valores catastrales. Hay ayuntamientos que no han actualizado sus valores catastrales y por lo tanto lo que están cobrando, por ejemplo, de impuesto predial es mucho menor a lo que deberían de cobrar en cuotas porque no hacen esta actualización. Otra, aun cuando haya mucho rezago en la parte del impuesto predial o en algunos otros impuestos, ya vimos algunos ejemplos de impuestos, pues no se ejerce el procedimiento administrativo de ejecución como se debería de ejercer en los morosos. Todas estas, las que vamos a ver, en gran medida implica que muchas veces pues no va a ser del agrado de la población. Si se aumenta, por ejemplo, las tarifas, si se cobra, si se aplica el procedimiento. Y hablando del agrado de la población, pues digamos que no estaríamos como que haciendo un beneficio a la ciudadanía. Sin embargo, pues también estamos alejados de lo que establece la ley que me dice que tengo que actualizar valores catastrales, que tengo que aplicar un procedimiento cuando aplique, obviamente. Entonces, solamente de esa forma también vamos a hacer que se vayan obteniendo más ingresos y obviamente ya como ciudadanos también que vayamos cumpliendo con la parte de nuestras obligaciones. No actualizar los padrones de comercio y de venta de bebidas alcohólicas. En esta parte es importante. Si tomáramos, es más, si se los dejo de tarea a los casi 400 que nos están escuchando en este momento. Si toman sus estados financieros, ustedes pueden ver dentro de sus ingresos qué tanto ingreso tienen registrado, como, por ejemplo, en derechos por venta de bebidas alcohólicas. Hay ayuntamientos que incluso en ese rubro no tienen registrado nada, como si en el ayuntamiento no existieran expendios de bebidas alcohólicas, ¿no? Que tenían que pagar el derecho. Entonces, mientras no mejoremos esta parte de recaudación, mientras no tengamos nuestros padrones de comercios debidamente actualizados, incluso por control, pues difícilmente también vamos a poder mejorar la recaudación. No ingresar o registrar los cobros de accesos a baños públicos, a parques. El ejemplo ya lo vimos, que nos establecen las cuentas y nos establece también que tenemos derecho a cobrarlo. Pero ¿cuántos tenemos el control sobre, por ejemplo, a lo mejor en este momento, evidentemente, por la pandemia y toda la situación que estamos viviendo, bueno, el acceso a los parques y a los baños ha disminuido, pero en tiempo normal, pues finalmente todos estos son ingresos que tiene el ayuntamiento. El problema es que en algunos casos no llega a la parte del registro, es decir, a la hacienda. En algunos casos, algunas veces se los decía en algún otro foro, en el mejor de los casos sí saben que se cobra y no se registra, pero en algunos casos las autoridades del ayuntamiento ni siquiera saben cuánto se cobra por estos conceptos. Entonces sí es esta parte grave que, insisto, sería una manera de mejorar esta parte de la recaudación. Otro, no cobrar la totalidad del impuesto en espectáculos públicos. Generalmente en todos los ayuntamientos se presenta algún espectáculo público que van desde una obra de teatro hasta un evento de lucha libre o un baile en el pueblo. Entonces, se tendría que, en este caso, también cobrar el impuesto de espectáculos públicos. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Algunos lo registran correctamente y llevan sus controles, otros no. Pero también es un punto para dejar de omitir ingresos y empezar a generar más estos recursos. No tener controles sobre los eventos como ferias o carnavales, también generalmente se pierden los controles. Algunos crean alguna asociación, algunos crean ahí algún comité, pero también se pierde ese control en los ingresos que se perciben por los permisos para cobrar este tipo de, en su caso, impuesto o derecho. Ya somos conectados 420, les agradecemos también ya en este caso a los más de 400
20 que ya están en este momento con nosotros conectados y atendiendo la videoconferencia. Otro punto es desconocer la totalidad de los programas federales que puede beneficiar al ayuntamiento. Y esta parte es importante. Hay muchos programas de las dependencias federales e incluso también de las estatales con las que pueden celebrar convenios, con las que se puede bajar recursos y que con eso pueden aplicar también este recurso en alguna necesidad del ayuntamiento. Sin embargo, en muchos casos se desconoce también estos programas. En algunos casos llega incluso el grado en que el ayuntamiento recibe este programa, pero incluso sí desconocen también la normatividad o incluso las fechas también para ejercerlo y precisamente luego tienen que reintegrarlo, que es otra parte también, pues en la parte en que se disminuye la hacienda pública, ¿no? Dentro de esta parte también otro punto importante es la mayoría no realiza convenios de coordinación, por ejemplo, con universidades o institutos. En este punto se me ocurre, por poner un ejemplo, dentro de la Ley de Coordinación Fiscal establece que se tiene que realizar una evaluación a los fondos federales. Obviamente esta evaluación las pueden realizar con alguna persona que reúna los requisitos que se establecen para realizar esta evaluación. Pero si para realizar esa evaluación que me va a implicar un gasto, a lo mejor yo contrato porque en mi municipio está cercano, ahí tengo un tecnológico, una universidad, firmo un convenio con esa universidad o con ese instituto y ellos son los que me realizan esa evaluación, pues de alguna manera también estoy beneficiando a incrementar la parte de la hacienda porque disminuye un poco la parte del gasto y también al mismo tiempo incito o voy preparando y voy trabajando con las personas o con los posibles profesionistas que están dentro de mi zona y dentro del municipio, tanto como para evaluaciones, como para investigaciones, como para estudios, y también podemos hacer esa parte de la coordinación y con eso disminuir también algunos posibles gastos. Bueno, nada más haciendo un breve repaso de lo que vimos que en la normatividad nos establecen las constituciones que la hacienda se integra prácticamente por los bienes y por los ingresos. Vimos que en la parte del CONAT nos dice que además la hacienda pública es el activo menos el pasivo igual a hacienda pública y que en esa parte de hacienda tiene que ver con el resultado del ejercicio al tener ingresos menos egresos. Vimos algunos ejemplos de impuestos que se tendrán que cobrar, algunos impuestos de derechos, y vimos cómo generalmente no lo estamos realizando como se debiera, que debemos de implementar controles, y aquí sí va también para los contralores internos, implementar controles para tener esos mecanismos en puntos como lo comentábamos, como espectáculos públicos, como el cobro de servicios en baños, como actualización de catastro, para que se pueda tener realmente el nivel de recaudación como se debe de tener y al final, pues, no tener un porcentaje bajo de recaudación de lo que yo programé en mi ley de ingresos. Bueno, por mi parte es todo. Si tuvieran alguna pregunta, por el chat nos las pueden hacer y ya al final de la videoconferencia les daremos respuesta. Les doy las gracias y nos vemos en un momento. Agradecemos la intervención y exposición tan importante del maestro David Arizmendi Parra, que nos habló sobre pues el marco jurídico, ¿no? Que es tan importante pues, para el departamento jurídico y también para los contralores internos, tesoreros y encargados del área de contabilidad gubernamental. A continuación, tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente, la maestra Claudia Pacheco Aranda, que nos hablará sobre las transferencias federales. Pero antes de continuar, me permito recordar las redes sociales del Orfis. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube y, por supuesto, la página oficial del Orfis, www.orfis.gov.mx. De este modo, cedo la palabra a la maestra Claudia Pacheco Aranda, que nos impartirá su exposición. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Les damos las gracias, ya están conectados con nosotros 423 participantes. La verdad, un agradecimiento enorme porque esto nos motiva para que sigamos
cada 8 días preparándonos y para poder ofrecerles a ustedes videoconferencias que al final les sirvan a ustedes para, aparte del buen manejo de todos sus recursos, para que puedan tener elementos para manejar bien. Bueno, ahorita vamos a tocar el tema de Hacienda para que la puedan manejar. Bueno, empezaremos. A mí me toca hablarles sobre las transferencias federales. La verdad, vamos a tocar nada más lo que es la parte legal. Nos vamos a enfocar a algunos artículos de la Ley de Disciplina Financiera. También vamos a tocar un artículo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y nos vamos a enfocar prácticamente en lo que nos establece la Ley de Coordinación Fiscal, porque vamos a hablar de los dos principales fondos que a ustedes son como municipios, les ministra la Federación. Empezamos con el artículo 2, que es el que da origen a lo que son las transferencias federales etiquetadas en la Ley de Disciplina. Y nos dice que, bueno, son los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios, en este caso estamos con municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a las que se refiere el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal. Otras de las transferencias son las cuotas sociales y la aportación solidaria previstas en el título 3 de la Ley General de Salud. Como ya lo había mencionado también el contador David, los subsidios y algunos convenios de reasignación y demás recursos con destino específico. Aquí es muy importante tomar en cuenta que esas aportaciones, esos ingresos que se reciben como entes municipales llevan un fin específico. Bueno, de aquí nos vamos a lo que es el artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera, en el cual nos dice que una vez aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio del gasto, las entidades federativas deberán observar varias disposiciones, pero nos vamos a enfocar nada más a lo que dice la fracción octava, que dice que una vez concluida la vigencia del presupuesto de egresos, solo procederá a realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieran registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante en el cierre del ejercicio. Aquí hago una pausa y si recuerdan cuando participó el contador David mencionaba mucho lo que eran las cuentas de balance en el cual tenemos, ya aquí se menciona lo que es cuentas por pagar y el término de pasivo circulante, que es uno de los apartados de uno de nuestros estados financieros básicos. En el caso de las transferencias federales etiquetadas, que es la charla que en este momento les estoy compartiendo, nos vamos a estar dispuestos al famoso artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, que bueno, que nuestros tesoreros municipales que nos acompañan y los contralores pues conocen muy bien. Ese artículo 17 tenemos o tienen que observarlo tal y como lo establece esta ley. ¿Y qué nos dice el artículo 17? Bueno, nos dice que las entidades federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la tesorería de la Federación las transferencias federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior no hayan sido devengadas por los entes públicos. Y aquí, al hablar de transferencias, más adelante vamos a hablar de los dos principales fondos que les comentaba yo, conocidos por todos ustedes, que es el FISM-DF y el Fortamun-DF. Bueno, las transferencias federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas, pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente. Aquí tenemos esta, que está normado en la ley, porque sabemos y también conocemos que como municipios a veces pues se encuentran en distintas situaciones que les permiten, me voy a referir a lo que son las obras, porque pues prácticamente el Fondo de Infraestructura es para obra, pues ya sea por contingencias, por problemas climáticos, no podemos terminar a veces las obras podemos decir, la empiezo en marzo y la voy a terminar en septiembre, pero por alguna otra cosa nos tenemos a veces que extender. Mientras esté debidamente justificado, mientras esté debidamente soportado, lo pueden hacer, pero
señores tesoreros, señores contadores, contralor, que es el que nos tiene que estar ahí a veces a los servidores públicos municipales, estar al pendiente de esto, lo pueden hacer. No todo lo que dejen de ejercer al 31 de diciembre lo tendrían que reintegrar. Está esta parte que la verdad la ley nos lo prevé, pero siempre y cuando las tengamos comprometidas y devengadas. Ya posteriormente, nuestra compañera, la contadora Fabiola, les hará mención ya más a detalle en lo que es ley de disciplina financiera. A mí solamente me corresponde darles ahora sí que los artículos que tienen que ver con las transferencias federales. Ahora, una vez cumplido este plazo del primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, estamos ahorita en 2020, sería el primer trimestre del 2021, los remanentes que no se hubieran ejercido se deben reintegrar a la tesorería de la federación, pero aquí es muy importante, dentro de los 15 días naturales siguientes, no nos pasemos de esos 15 días naturales porque, bueno, esto sería motivo de alguna observación. El mismo artículo 17 nos dice que esos reintegros de lo que ya no, aún pasando el primer trimestre, no pudimos ejercer, deberán incluir los rendimientos financieros generados. Bueno, hasta aquí estamos viendo que los recursos que tengamos, todavía tenemos esa bondad, por decirlo de alguna manera, de poder ejercerlo siempre y cuando cumplamos con lo que es el comprometido. Pero también, para efectos de este artículo, se entenderá que las entidades federativas, aquí hay dos términos que, bueno, ya para todo lo que son sobre todo los contadores, el devengado y el comprometido. Las transferencias federales se estarán a lo que dice el artículo 4, fracciones 14 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Al principio les mencionaba que íbamos a tocar lo que era la Ley General de Contabilidad Gubernamental y nada más sería, en este caso, el artículo 4, que ya mencioné en la lámina anterior, y dos términos, gasto comprometido y gasto devengado. Ahí, como ustedes pueden ver, así como que una pista o un tip para ver qué es el comprometido, la ley nos dice que es el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo. Aquí es cuando hablamos de que ese gasto ya está comprometido. El otro término que nos maneja la fracción 15 es gasto devengado. Aquí hablamos del momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros. Estos dos conceptos son los que tenemos que tener muy en cuenta para poder poder ejercer esos recursos que tenemos en el siguiente trimestre, siempre y cuando cumplamos con estos dos momentos contables. No me voy a detener más porque es un tema que viene posteriormente a mi intervención. Esto es lo único que tocaríamos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Bueno, ahora sí. Vamos a adentrarnos también en lo que es la normativa de la Ley de Coordinación Fiscal, que como todos sabemos en el capítulo 5, ahí es donde nos habla de los fondos de aportaciones federales. Y el que marca esto es el artículo 25 de esta Ley de Coordinación Fiscal. Y nos dice que se establecen en este artículo, en la recaudación federal participable, las aportaciones federales. ¿Qué cosas son? Son los recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, del Distrito Federal y en su caso de los municipios. Aquí es a donde conectamos el tema de esta videoconferencia en la que ustedes muy amablemente nos hacen favor de acompañarnos, lo que es la hacienda pública. ¿Y por qué tocamos estos temas? Porque, bueno, prácticamente en los ayuntamientos, la mayoría, sus recursos principales, sus ingresos principales provienen de los recursos que les transfiere la federación. Ahora, este mismo artículo 25 nos menciona todos los fondos de aportaciones que la federación transfiere a los estados. Son 8 fondos en los cuales nada más los voy a mencionar y me voy a abocar a los fondos que tienen que ver con las haciendas públicas municipales. El primer fondo es el de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo. Tenemos también el de aportaciones para los servicios de salud. El tercero, que es el fondo de aportaciones para la infraestructura social.
que lo conocemos, aquí se divide en dos, una parte que pueden recibir los estados y la otra parte que reciben los municipios, pero bueno, ya lo conocemos como el FISM-DF, que todavía se le sigue diciendo DF. La fracción cuarta que nos manda el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, mejor conocido por todos como el Fortamun DF, que hace muchos años era el FAM. Ahora también la fracción quinta nos habla del Fondo de Aportaciones Múltiples. La sexta es el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Estos 8 son los fondos que la federación debe transmitir a los estados y los estados al final deben de transmitir a ustedes como entes municipales la fracción tercera y la fracción cuarta. Bueno, vamos a abocarnos ya a lo que es el primer fondo que ustedes recibirían, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal. ¿Y qué nos dice? Aquí, hago un paréntesis. Cuando se revisa por nuestros compañeros del área de auditoría de fiscalización a cuentas públicas, si ustedes ven, pues siempre decimos lo que conocemos normalmente como ingresos propios, el Fondo de Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones de Fortalecimiento Municipal. Aquí se dan y se han dado, y ustedes lo saben año con año, muchas observaciones a lo que son estos dos fondos que se consideran aportaciones federales. Y ya decía el contador David en su momento, hablamos de un presunto daño a la hacienda municipal, ¿no? E incluso sabemos que estos fondos, al ser de carácter federal, en el caso de lo que es el FIS, podemos hablar, dependiendo la inconsistencia que se tenga, de un presunto daño patrimonial o un presunto desvío de recursos, que es lo que diferencia el FISM del Fortamun. En el caso del Fortamun, bueno, pues hablamos de un presunto daño patrimonial. Y es por eso por instrucciones de la maestra Delia, nuestra auditora general, que bueno, nos pide que sigamos reforzando esto de manera teórica para que ustedes puedan ejercer sus recursos de acuerdo a lo que marca la normativa y no contravenir estos artículos, ¿no? Bueno, entonces quedamos en que este fondo está muy específico. La Ley de Coordinación Fiscal, aunque son pocos artículos, creo que todos los artículos vienen muy bien descritos, ¿no? De lo que nos dice. Y dice que se destinará exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente, y aquí está la clave, a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y, bueno, y las zonas de atención prioritaria. Es aquí la finalidad de este fondo, ¿no? Que sabemos que nuestro estado pues tiene 212 ayuntamientos, pero también sabemos que tenemos municipios muy pobres, ¿no? Con una pobreza extrema pues considerable, un rezago social, y que bueno, pues también tenemos que ver que estos recursos se apliquen de la manera que beneficien sobre todo a nuestra población. Bueno, ahora sí, ¿qué nos dice la fracción? Este artículo se divide, como yo les decía, la parte que le corresponde al Estado y la parte que se les transfiere a los ayuntamientos. Y aquí no me voy a detener porque, bueno, ya prácticamente es un tema de fiscalización, pero ¿en qué nos dice? Les decía, yo esta ley, yo la veo como muy práctica, y que si tenemos alguna duda nos vayamos ahí nos dice bien en qué lo tenemos que aplicar. Y ya nos dice que es agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura. Si vemos así, sin conocer o a lo mejor no tener el conocimiento previo de lo que es la Ley de Coordinación Fiscal o de alguna normativa, cualquier ciudadano de nuestros municipios dirá, bueno, pues sí, para poder abatir el rezago y la pobreza extrema, pues debemos de contar con un buen servicio de agua potable, alcantarillado, pues la electrificación rural también es básica,
pero aquí los términos de salud y educación. Por eso es que pues, nos sirve para las aulas, para lo que son las clínicas de salud, todo eso lo podemos hacer. Y el mejoramiento de vivienda, que por la experiencia sabemos que se aplica sobre todo en los ayuntamientos más pobres, por decirlo de alguna manera, y pobres me refiero en el sentido de que reciben pocos recursos. Y también ya mencionaba el contador David en su momento. Por eso las tips, por decirlo de alguna manera, de cómo recaudar, ¿no? Porque aparte sabemos que reciben poco de estos recursos federales, entonces ustedes pudieran incrementar, que también aquí debemos de ser muy conscientes de que habrá ayuntamientos que pues a veces no puedan recaudar lo que es predial, lo del servicio de la basura, entonces aquí es a donde tienen que darle una muy buena aplicación a estos recursos que maneja la Ley de Coordinación Fiscal. Gracias a todos porque ya están con nosotros 436 participantes y eso muestra el interés que ustedes tienen con nosotros para con el ORFIS, para estar cada día actualizándose, capacitándose en este tipo de videoconferencias. Para nosotros es un gusto muy grande poder realizarlas. Bueno, ahora estos términos, perdón, ¿en qué se van a basar? Independientemente de toda la normativa que tienen que aplicar, que nos vamos a detener, en la cual estaría la ley de obras públicas, las leyes de adquisiciones, en su momento la ley de planeación, toda esa normativa que les rige, deberán efectuarse de acuerdo a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. Cabe mencionar que ahorita ya es la Secretaría del Bienestar, pero bueno, así se está en la lámina porque así textualmente está en la Ley de Coordinación Fiscal, pero bueno, es ahora la Secretaría del Bienestar. Tenemos también aquí el FISM, DF, no nada más es para obras, tenemos dos acciones que nos permite la Ley de Coordinación Fiscal en las cuales podemos aplicar los recursos. Una es el 2% de desarrollo institucional y el 3% de gastos indirectos. El 2% de desarrollo institucional, ¿qué podemos ejercer aquí o qué acciones podemos hacer? Y está etiquetado o dirigido a la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial. Aquí podemos ocupar esta parte del fondo para poder fortalecer las capacidades de nuestra gestión, todas las gestiones que tengamos que hacer. Aquí podemos, en la apertura programática, ustedes tienen ahí, pueden ver, no la vamos a tocar en este momento, pero ahí están todas las rubros de las acciones que podrían entrar en lo que es el 2% de desarrollo institucional. Una parte muy importante y que creo que es conveniente resaltar, podemos utilizar el 3% del total de estos recursos que nos dan para gastos indirectos, pero deben de ser muy específicos. Luego nos hemos encontrado observaciones o inconsistencias, sean los pliegos, que dice, ejercieron para la acción del 3% de gastos indirectos y vienen siendo gastos que no tienen nada que ver con la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen. Para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere el artículo 33. Aquí les pongo un ejemplo. No podemos pagar con estos gastos indirectos a lo mejor un proyecto, se me ocurre en este momento, de algún panteón municipal. Porque, bueno, ese tipo de obras no se pueden hacer con el Fondo de Infraestructura Social Municipal, tal como lo marca el artículo 33. Tendrían que ser proyectos relacionados con agua potable, con alcantarillado, con la infraestructura de salud, con la infraestructura educativa. A ese rubro se refiere estos gastos indirectos. Solamente como recomendación, no lo hagamos en otro tipo de obras que no están permitidas con el FISM. Bueno, si se acuerdan, el otro fondo para el cual teníamos estas aportaciones que a ustedes la Federación les ministra mes con mes, es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. El nombre es muy largo, pero para todos conocido como Fortamun DF.
y que reciben los municipios a través de la federación y a través de los estados. Aquí vamos a hacer mención. Muchas veces en la práctica decimos que el Fortamun es más flexible, y sí es cierto. El FISI está muy etiquetado, y si recuerdan, en el principio de mi intervención yo les decía que ahí podemos hablar incluso del término de desvío de recursos, y no solo de daño patrimonial. En el caso del Fortamun solamente hablamos de un presunto daño patrimonial. ¿Qué tenemos que dar prioridad? Dice que se destinará a la satisfacción de sus requerimientos. Y a lo mejor oímos requerimientos, pues me lo puedo gastar en todo lo que yo necesite en mi ayuntamiento, en mi municipio. No, sí está un poquito acotado. ¿Y a qué le vamos a dar prioridad? Al cumplimiento de obligaciones financieras. Nada más que aquí sí, cumplimiento de obligaciones financieras que estén registradas. No podemos pagar cualquier deuda o que nos vayan a ir a cobrar algo, sí, pero tiene que estar registrado en estados financieros. Todo esto tenemos que cumplir con ciertos requisitos, que era lo que yo les decía. Aquí nada más vamos a tocar a grandes rasgos las leyes principales que nos hablan de las transferencias de recursos, pero no dejen de lado toda la demás normatividad que les aplica. Ese sería uno de los requisitos para poder ocuparlo para el pago de obligaciones financieras. Otra que también, estos fondos ya tienen un poco de tiempo que están, pero de unos, no me acuerdo cuántos años para acá, ya también se permite, porque así también lo estaban ocupando en un inicio, para el pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua y descargas residuales. Ya la ley de coordinación fiscal ya lo contempla para que esté establecido en la misma. Modernización de los sistemas de recaudaciones locales. Aquí hago un poquito de hincapié y retomo lo que decía el contador David. Bueno, él les dio algunos consejos para recaudar más. Bueno, pues aquí de este fondo también podemos ocupar para modernizar todos estos sistemas, ¿no? Y a lo mejor con esto ustedes puedan incrementar su recaudación de ingresos propios, como les conocemos nosotros. De aquí se puede tomar una parte, ¿no? Mantenimiento de infraestructura y atención de las necesidades estrictamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Aquí es algo muy importante. Como todos sabemos, la seguridad pública es vital en todos nuestros municipios, en nuestros ayuntamientos. Este fondo tiene esta facilidad, esta bondad. Ahora, también, si ya cumplimos con esto, si tenemos esto, pues también podemos ejercerlo en obras, pero siempre y cuando nos enfoquemos a toda la normatividad o como lo establece el artículo 33, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal. Bueno, pues aquí recapitulo. La verdad yo les decía, no nos vamos a meter más a lo que es la fiscalización, eso ya son temas apartes. Más que nada era a ustedes reforzarles el hecho de tomar mucho en cuenta lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal, estar muy atentos a lo que son los términos de los momentos contables comprometido y devengado, que es lo que les va a permitir no reintegrar. Y ya comentaba el contador de que, bueno, también un daño a la hacienda podría ser el que te dieron, no sé, pongo un ejemplo, 1,000 pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y por no haberlo ejercido en tiempo, por no haber tomado las providencias de dejarlo comprometido y devengado, pues tengamos que reintegrar, no sé, 500 pesos. Digo, es un ejemplo muy pequeño, pero porque, bueno, tuviste 1,000 pesos para poder combatir el rezago y la pobreza extrema en tu municipio, pero por cuestiones a lo mejor de que no nos dio tiempo, no sé, una planeación estratégica, pues tenemos que reintegrar 500 pesos. Y yo creo que ese dinero es muy importante para todos los habitantes de nuestros municipios y creo que sí hay que considerar mucho esto. Y bueno, por mi parte, pues la verdad les agradezco la atención prestada y bueno, pues cualquier duda está, como decíamos, al final en el chat pueden ustedes ir haciendo sus preguntas y al final de la intervención de la contadora Fabi, que ahorita viene, bueno, trataremos de dar respuestas en la medida que el tiempo nos lo permita. Muchísimas gracias y es un gusto poder estar, aunque sea a distancia, con ustedes. Agradecemos la intervención de nuestra compañera y amiga, la maestra Claudia Pacheco Aranda.
Y aprovechamos para mandar un saludo a todos los alcaldes presentes en esta transmisión, a los tesoreros, a los contralores internos de los diferentes municipios de la entidad, del norte, del sur, del este, de Ixotlán del sureste, que nos están sintonizando, de Coatepec, de Las Vigas, Rafael Lucio y Alto Tonga, por supuesto. Y para continuar con esta videoconferencia, les presento a la contadora pública Fabiola Librado Rivera, quien nos hablará sobre disciplina financiera. Y pues, por favor, licenciada, tiene usted la palabra. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimada audiencia. El tema que me toca a mí presentarles el día de hoy es la implementación de disciplina financiera dentro de lo que son los municipios. Bueno, vamos a agradecerles antes que nada por todo su apoyo y atención a los 440 participantes. Bueno, vamos a empezar con el marco legal de lo que es disciplina financiera. Lo que es esta ley se retoma de las siguientes leyes. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que como lo habíamos visto, regula la parte de los registros contables y presupuestales dentro de las operaciones financieras. La Ley de Coordinación Fiscal, que también nos apoyó la contadora Claudia Pacheco, la cual, bueno, su finalidad es la distribución de los recursos federales, más que nada, pues, vigilarlos, por así decir, y lo que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que, bueno, esta ley tiene como propósito la programación, la presupuestación, el ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos de los recursos públicos, entre otras leyes que, bueno, en el caso de los recursos etiquetados, llámese convenios. Pero bueno, en el caso de lo que es la Ley de Disciplina Financiera, la normatividad vigente es la siguiente. En 2018 es promulgada. Manejamos también lo que es los criterios de la elaboración, obviamente para entidades, municipios y entidades federativas. Los reglamentos para el registro público único. Más adelante vamos a ver cada una de estas. La metodología para el cálculo del costo financiero, eso es para la adquisición de lo que son las deudas. El reglamento del sistema de alertas, la cual, bueno, va monitoreando trimestralmente lo que son los municipios. Lo que son los financiamientos y obligaciones de entidades, entidades federativas y municipios. Y bueno, alguno que otro decreto, el cual, bueno, nos ayuda para lo que son todo tipo de registros. ¿Cómo es que nace esta ley? ¿Cómo se reforma de manera constitucional? El punto de esta ley es más que nada vigilar la parte financiera, como ya lo había mencionado. Se presenta ante la Cámara de Diputados el día 22 de diciembre de 2014 y posteriormente en 2015, el 5 de febrero, es aprobada y turnada lo que son la Cámara de Senadores. El 17 de febrero de 2015 es aprobada y remitida a lo que son las legislaturas locales. Y posteriormente, el 6 de mayo, es aprobada por las legislaturas locales y, bueno, oficialmente es publicada el 26 de mayo de 2015. Pero bueno, ¿de qué trata esta ley? Es muy sonada, es muy conocida. Hay veces en que nos cuesta un poquito de trabajo interpretarlo, porque pues el municipio va principalmente a lo que es la operación. Esta ley lo que busca es establecer criterios para responsabilidad hacendaria y financiera. ¿A qué nos referimos con esto? Busca moderar lo que es el endeudamiento y la fomentación acerca de la disciplina financiera, es decir, los controles internos, tanto para la parte estatal como la parte municipal. Asimismo, busca reducir los costos de financiamiento para la contratación de deuda. ¿Y cuáles son sus principales ejes? Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque de esta parte, ahora sí que se empiezan a generar las obligaciones para los municipios. Primero que nada tenemos las reglas de disciplina financiera, lo cual, bueno, nos promueve el sano desarrollo acerca de las finanzas públicas, registros, lo que son las tasas, indicadores y demás. La contratación de deuda y obligaciones, lo cual, bueno, lo que genera es las condiciones de mercado, las limitaciones de afectaciones en las participaciones, y en su caso el destino de cada obligación. El sistema de alertas, y como yo lo había mencionado,
genera los niveles de endeudamiento de manera trimestral a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública y genera lo que son las condiciones de liquidez. La deuda estatal garantizada, que genera o que busca más que nada bajar la tasa de interés de los créditos a través de convenios. Y por último, el registro público único, que como sabemos es la manera de poder transparentar todas nuestras obligaciones, ya sea de todo tipo de crédito, APPs, crédito simple, bursátil, entre otros. Los principios de la ley de disciplina lo que nos marca es que dentro de lo que es el ejercicio del gasto debe estar contemplada por eficiencia, eficacia, parte de la economía, austeridad, que ahorita pues en estos tiempos lo estamos viendo, el correcto recurso de los recursos a través de la legalidad y la honestidad y lo que es la transparencia, obviamente por la parte de control interno, la rendición de cuentas y sobre todo de la parte de contemplar en los portales de internet lo que se está emitiendo por parte del ente. ¿Y cuáles son las reglas de disciplina financiera? Ok. Vamos aquí a partir de dos. Existen dos tipos de balance que marca esta ley. La primera es el balance presupuestario y la siguiente es el balance presupuestario disponible, de recursos de disponibilidad. Estas reglas o este eje lo que busca es conservar un manejo sustentable para las finanzas públicas. El primero, ¿cómo se determina? Lo determino por el monto total de mis ingresos totales, lo que es la parte estimada de mi ley de ingresos, contra lo que son mis gastos totales de mi presupuesto de egresos menos mi amortización. Lo que me genera es mi balance presupuestario. Ahora, se han de preguntar, ¿qué incluye mis ingresos totales? Todo lo que son los ingresos de libre disposición, las transferencias etiquetadas y en su caso si yo manejara algún financiamiento neto. En tanto, el balance presupuestario de recursos disponibles, a diferencia, es la parte que yo ya estoy devengando, la parte que yo ya estoy generando en la parte de mi ingreso, tanto en la parte de mi gasto. La ley establece que para que yo tenga un balance presupuestario disponible o digamos de manera sana, por así decirlo, tengo que generar una fórmula para mi análisis. La diferencia entre mis ingresos de libre disposición más mi financiamiento debe ser mayor o igual a mis gastos no etiquetados menos mi amortización. Aquí hay que tener un poquito de cuidado y me voy a poner un poquito más, con un poquito más de ejemplos, porque ahorita, ¿qué es lo que está pasando con los municipios? Ahorita les llegaron recursos del Fondo de Estabilización y muchos se preguntan, ¿esto por qué me llega? ¿Esto por qué me están devolviendo en saldos negativos y demás? Ok, en el supuesto del balance presupuestario sostenible tenemos de dos, uno positivo y uno negativo. En el caso del saldo negativo, digamos que sucede por razones extraordinarias, por ejemplo, cuando el PIB, el Producto Interno Bruto, baja, o en su caso tenemos lo que son los desastres naturales, o digamos por último recurso, que el ente haya generado más gastos en la parte de su administración. ¿Qué pasa aquí? Digamos que esa parte se recauda por parte del ente, lo recauda la parte de la federación y de ahí hace sus distribuciones a cada municipio, a cada estado. ¿Qué sucede en esta parte? En esta parte, como yo ya tengo un balance presupuestario negativo, entonces mis participaciones bajan. Recordemos que mi recaudación va principalmente a mis recursos no etiquetados, participaciones federales. Caso como lo que es fondo de fomento municipal, fondo de general, el fondo de fiscalización. Y también, bueno, es importante mencionarles también que el balance presupuestario también depende mucho de lo que es pues la recaudación y lo que viene siendo la austeridad y la administración y control interno del municipio. Todo esto que les acabo de mencionar lo podemos contemplar en el artículo 18 al 21 de la misma ley. ¿Cómo puedo generar una sostenibilidad dentro de mis finanzas públicas? Bueno, lo primero que se les recomienda es que realmente generen un control interno acerca de sus recursos, generen ajustes presupuestarios realmente responsables, el fortalecimiento de los ingresos propios y sobre todo la parte de la deuda, que realmente pues
esté muy, pues bien sustentada, ¿no? Y recordemos que todo lo que es la ampliación al gasto debe estar autorizada por nuestro tesorero municipal. Ahora, también la ley nos marca un control interno acerca de los servicios personales. ¿Qué nos dice? Cuando yo voy a empezar a realizar mi presupuesto de egresos, lo puedo aumentar, digámoslo así, pero tengo un límite. ¿Y mi límite cuál va a ser? Va a ser el producto que resulte aplicar el monto aprobado, más una tasa de crecimiento entre el 3% del crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay veces que nos marcan el departamento y nos preguntan, ya saben qué, ya me terminé mi capítulo 1000, ya lo comprometí, ya lo ejercí, pero ahorita voy a pagar más nómina. Hay que tener un poquito de cuidado porque la ley nos marca que durante el ejercicio, el capítulo 1000, sueldos y salarios, lo que es el servicio personal, no se podrá aumentar, salvo las siguientes excepciones. El pago de sentencia, que viene siendo el pago de los laudos, y en su caso, algún gasto de servicio personal que se incremente por la implementación de nuevas leyes o en su caso alguna reforma. Además, una vez que yo genere mi presupuesto, debo de contemplar mis ADEFAs. ¿Y qué entendemos por ADEFAs? Hay veces en que el ente cree que cuando tiene el pasivo, automáticamente se vuelve ADEFA el siguiente año. ¿Cuál es el condicionante? La regla nos dice que la ADEFA es un pasivo que yo genero de mi ejercicio, cierro mi ejercicio fiscal y el siguiente año yo lo voy a pagar con presupuesto de otro año, por así decirlo. Entonces, como lo voy a pagar con otro recurso, yo lo tengo que presupuestar dentro de lo que es mi presupuesto de egresos. Para el Estado, tenemos previsto lo que es el 2% sobre mis ingresos totales. Como vemos, en el artículo 7º se ha empezado a degradar. En 2017 era del 5%, en 2018 del 4%, en 2019 del 3% y ahorita en 2020 es del 2%. Pero ojo, eso es de la parte del Estado. En lo que cabe a lo que es el municipio, la ley nos marca que será del 2.5%. Ahora bien, vamos a tocar el tema de los reintegros un poquito más a fondo. Hace rato la licenciada Pacheco nos hizo el favor de argumentar la parte jurídica, por así decirlo. Vamos a poner 3 casos. Los reintegros se basan conforme a lo que es el principio de anualidad, el cual nos dice que una vez ejerciendo o terminando mi ejercicio, lo debo de reintegrar, siendo en el caso de los recursos etiquetados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el primer caso? Digamos que yo recibí en 2019 un recurso y no está comprometido. Entonces la ley me dice, el 15 de enero, a más tardar, debo de reintegrar lo que no tengo, comprometido, ¿no? ¿Cuál es mi segundo caso? Digamos que yo el 1 de enero reviso mi balanza y me dice que tengo un recurso etiquetado, tengo un recurso comprometido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no tengo a lo mejor una fecha estimada, a lo mejor no tengo un contrato, nada más sé que lo voy a pagar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, ejercerlo más tardar al 31 de marzo. En caso de que yo no lo haya pagado o que no lo haya ejercido, lo tengo que reintegrar a la TESOFE a más tardar el 15 de abril, pues obviamente del siguiente año. Y mi tercer caso es el recurso etiquetado con un calendario de ejecución, y a esto nos vamos más que nada a la parte de las obras, que las obras a veces dicen, no, ¿sabes qué? Ya lo programé y va a terminar, no sé, hasta noviembre. Ok, entonces ahí nuestro calendario va a ser hasta la terminación de mi contrato. En caso de que tuviera yo un sobrante, un remanente, bueno, pues entonces tendría 15 días posteriores a mi reintegro. Asimismo, muchos de los municipios generan lo que es la contratación o buscan la contratación de deudas y obligaciones. La ley nos dice que para que esté autorizada tiene que contar con la autorización de las 2/3 partes del Congreso. Obviamente tiene que tener un análisis de capacidad de pago y obviamente el destino de recursos tiene que estar bien fundamentado. Debe contar con lo que viene siendo el pago de inversión, su destino tal cual para la inversión. Y en su caso, tener el municipio maneje esquema de APP, bueno, pues también se tendrá que tener bien estructurado todo su refinamiento, o en su caso la reestructura. Este procedimiento que ahorita les estoy mostrando es cómo se autorizan los financiamientos y obligaciones por parte de pues, la legislatura local.
Primero tendremos que detallar lo que es el monto autorizado de la deuda pública o obligación a incurrir, los plazos, el destino de los recursos y la fuente de pago, es decir, la garantía. Algunos generan lo que es el ramo 33, algunos participaciones, en fin. Además, una vez que yo contraté mi deuda, por norma me dice que debo de registrarla ante el registro público único. Ahorita conocido así, antes sustituyendo lo que es el registro de obligaciones y empresitos de entidades y municipios. Este sistema entró en operación el 31 de octubre de 2017. ¿Y para qué nos sirve este registro? Digamos que este registro va muy de la mano con lo que es el sistema de indicadores. Es una inscripción que genera una actualización para registros de financiamientos y obligaciones y me determina qué tipo de endeudamiento manejo, que más adelante vamos a ver. Aquí está un listado, en esta parte les muestro un listado de los financiamientos y obligaciones a reportar, créditos, las emisiones bursátiles, los contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, las garantías de instrumentos, obviamente por obligaciones, menor a un año, o en su caso mayor, y obviamente lo que son los contratos de asociación públicas privadas, que vimos que en estos últimos años se han venido pues incrementando. El registro de todos los créditos genera uno de los componentes más fuertes por la Secretaría de Hacienda, que es el sistema de alertas, el cual, bueno, se va actualizando y cada 3 meses, digamos, va generando reportes, el cual nos da indicadores, ya sea de deuda y obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Esto me genera una sostenibilidad de la deuda. En su caso, el segundo supuesto es el servicio de la deuda y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, que esto va a arrojar lo que es la capacidad de pago. Y por último, las obligaciones a corto plazo, digamos que son los compromisos menores de un año, llámese pagos a proveedores, a contratistas, y lo que busca ahí es saber su disponibilidad financiera. Los resultados de estos cálculos me genera tres clasificaciones: el sostenible, observación o elevado. Si mi municipio genera una clasificación sostenible, nos habla acerca de un techo de financiamiento del 15% sobre sus ingresos. Es decir, mi municipio está endeudado el 15% de mi techo. En observación es el 5%, y si es un financiamiento elevado, obviamente mi tasa sería igual a 0, que ahí es cuando tenemos una alerta. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque recordemos que la parte de la contratación de deuda debe de estar bien fundamentada. Igualmente, lo que viene siendo los pagos de servicios de amortizaciones de interés, lo que son en su caso registros de APPs y las obligaciones tal cual. Algunos de los formatos que el ente está obligado a cumplir son los siguientes. Algunos son trimestrales, otros son anuales y deberán incluirse dentro de la cuenta pública. El estado de situación financiera detallado, el informe analítico de deuda y obligaciones, diferentes de financiamiento, el balance presupuestario, el estado analítico de ingresos detallado y lo que son los estados del ejercicio del presupuesto de egresos, llámese por clasificación administrativa, clasificación funcional, el clasificador por lo que es servicios personales, proyecciones, tanto para el ingreso como el egreso, los resultados de ingresos y egresos, y el informe de estudios actuariales. Por eso es tan importante que cuando nosotros empecemos a emitir reportes, generen las validaciones correspondientes, generemos los cruces, las recomendaciones que se les da ahora sí que mes con mes en las capacitaciones, para que evitemos futuras observaciones. Asimismo, en caso de algún incumplimiento, ahora sí viene la parte un poquito que no nos gusta, son las sanciones. La ley también nos marca dentro del artículo 61 y 62 que los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de pues, lo que ya se ha comentado, podrán ser sancionados en materia de
de legislación de responsabilidades administrativas a los servidores públicos. Igual también tenemos la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y en su caso lo que es la indemnización de carácter de crédito fiscal por daños o perjuicios. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado con la información que se está emitiendo o en su caso también de la omisión. También les voy a mostrar por último lo que son los requisitos para que el ORFIS emita opinión para el financiamiento. A veces en que el ente quiere contratar y bueno, este es el listado que el ORFIS solicita al ente para sus validaciones y pueda pues emitir su opinión. En primera parte tenemos todos los estados financieros de CONAC, tenemos el fundamento, los artículos conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En la parte de abajo tenemos la parte presupuestal, el estado analítico de ingresos, la clasificación administrativa, la clasificación económica, la clasificación por objeto del gasto, la clasificación funcional, información adicional, obviamente por la parte presupuestal de la ley de ingresos, egresos, y asimismo lo que son los calendarios a base mensual, tanto para el ingreso como para el egreso. También nos marca que debemos emitir todos los reportes que acabamos de ver, lo que es el estado de situación financiera, todo lo que es de disciplina financiera. Y también nos pide que generemos lo que son las proyecciones, ley de ingresos, resultado de ingresos, de egresos, los informes sobre estudios sectoriales, la guía de cumplimiento, que también es muy importante, y por último nos pide lo que es la parte de la transparencia. Digamos que el listado va de la parte contable, la parte presupuestal, y por último lo que viene siendo la parte de transparencia. Título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, montos pagados por ayudas y subsidios, los programas con recursos federales de orden de gobierno, lo que son las cuentas productivas bancarias, todo lo que se aplicó con el ramo con Fortamun, con FAIS, las obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales, el formato que también nos pide de destino y gasto federalizado y reintegros, y bueno, las aplicaciones también para lo que son de desempeño, indicadores y demás, se podrán retomar. Bueno, pues de mi parte sería todo. Cualquier duda, cualquier comentario en que se les pueda servir, estamos dentro del departamento de Sigmover. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Fabiola, por su intervención. Y a continuación, como se les anunció al principio de esta videoconferencia, pasaremos a la parte de las respuestas a cualquier duda o comentario que nos hicieron llegar a través del chat de la aplicación Zoom. Para esto tendremos presentes a cuadro a los 3 expositores que nos acompañaron el día de hoy, el maestro David Arizmendi Parra, a la maestra Claudia Pacheco Aranda y, por supuesto, a la contadora Fabiola Librado Rivera. Le cedo la palabra, por favor, amigos, continúen. Bueno, buenas tardes ya. Les damos las gracias. Ya todavía seguimos 449 personas que están conectados en este momento con nosotros y les agradecemos. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos han hecho por el chat. Ya varios de ustedes las han estado leyendo. Les agradecemos también sus consultas. Les agradecemos que hayan permanecido ya casi la hora y media que tenemos en la videoconferencia. Y bueno, vamos a ir contestando algunas de las que nos han realizado. Nos dicen, ¿cuáles recursos estatales recibe el municipio? Bueno, ahí en el caso de los recursos estatales depende obviamente de los convenios o las gestiones que realicen en este caso con el gobierno estatal. En algunos casos les dan algunos subsidios, en algunos casos de alguna manera, digamos, coordinada o específicamente para por ejemplo, para alguna obra, algunas donaciones, etcétera. No hay algún recurso ya que esté así como predestinado, digamos, pero hay algunos que sí se los otorgan. Dice que para efectos de la evaluación de fondos federales a través de instituciones educativas, ¿cómo puedo saber si están acreditados o son válidos los dictámenes?
así dice, dígase de universidades o de institutos tecnológicos. Bueno, esto entiendo por el comentario que hacía yo de que para hacer algunas evaluaciones o algunos estudios, bueno, se pueden apoyar de los tecnológicos y quedan ahí en su región. Aquí es importante que cuando ustedes establezcan esa comunicación, el tecnológico tiene que tener, en su caso, un registro del Coneval, que es el que les autoriza precisamente a hacer esas evaluaciones. En el caso de que no lo tuviera, también, bueno, y estuvieran interesados, pues el mismo tecnológico tendrá que hacer los trámites requeridos ante el Coneval para que les puedan otorgar este registro y con esto serían válidos también sus evaluaciones que les realicen. Evidentemente, insisto, esta parte ya es ahí también de estar gestionando con ellos y trabajando de manera conjunta. Hay otra pregunta que nos dice el artículo 17, entiendo que de la Ley de Disciplina, obliga a los entes a reportar como devengado, o sea, reconocer una obligación de pago por la recepción de algo que no sea recepcionado. ¿No es incongruente? Bueno, aquí más bien creo que tendríamos que entender bien el concepto de lo que es el devengo. En el devengo voy a registrar algo que ya recibí, pero que no he pagado, no algo que no he recepcionado. Es decir, puede darse el caso que una obra, vamos a poner el mejor ejemplo, una obra, que la obra ya me hicieron la estimación correspondiente, vamos a pensar, ya hicieron los cimientos, pero yo todavía no le pago. ¿Por qué? Porque todavía a lo mejor mi supervisor, la Contraloría, la Dirección de Obras Públicas tiene que ir a verificar que esa estimación que me están presentando pues coincida con lo que realmente físicamente ya está. En ese inter puedo llevarme una semana, puedo llevarme 15 días, puedo llevarme más tiempo, o a lo mejor en el momento en que me presentaron esa estimación resulta que como eran recursos de aportaciones que me llegan cada mes, resulta que en ese momento no tenía la liquidez y tengo que esperar a que me llegue la siguiente administración para liquidar esa estimación. A eso se refiere el devengado, a algo que ya recibí y que tengo la obligación de pagar, no algo que voy a registrar como gasto y que no he recibido, que eso sería un error o caeríamos en un error. Entonces, cuando la Ley de Disciplina nos habla de que esté devengado, es precisamente eso, que el trabajo ya esté realizado o el bien ya esté recibido y yo tenga la obligación de pago y no haya realizado el pago. Nos dice también que los lineamientos para la apertura programática del FIS son algunos aspectos diferentes a los lineamientos y apertura programática de desarrollo de bienestar. Estas se las voy a contestar en un momento porque hay varias de este tipo, entonces para juntar todas estas en uno solo. Para los municipios que dieron de alta obras que tienen que ver con los parques, como son rehabilitación, tiene que ver también con la de la apertura. En un momento se las contesto. Dice, por lo regular esto no se hace en un cambio de administración, según el artículo 17. Entiendo que se refiere a los pagos también del devengado y que se deja para el siguiente mes, que por ahí también en un momento la contadora Pacheco les va a responder también una pregunta respecto a esta parte. Nada más adelantándome un poco, en realidad el ejercicio del presupuesto tendría que ser anual. Es decir, yo hago mi presupuesto para un año y si me dan recursos, evidentemente tengo que programar para realizarlos en un año. Por lo tanto, yo al 31 de diciembre, digamos, en teoría tendría que estar ya terminado todo la aplicación de recursos. Sabemos que hay casos extraordinarios, incluso algunos no imputables a las administraciones, porque puede ser que, como ha pasado, que reciban recursos ya en los últimos meses que de pronto se les facilita o no es posible ejercerlos en ese momento. Por lo tanto, por eso establece que se tiene la parte del devengo. Ya en un momento también la contadora les ampliará porque hay una pregunta aquí también en el cambio de las administraciones. Nos dice otra pregunta que si existe un procedimiento tipo para el tratamiento de los gastos de pandemia en general del presente año. Algo así como un procedimiento tipo, y entiendo que a lo que se refieren también es, en esta parte es muy amplio, si se pueden ejercer cierto tipo de adquisiciones o de pagos, con qué recursos se pueden hacer, cómo sería el registro contable, cómo lo podrían estar soportando. Entonces, es muy amplio esta parte y obviamente depende de los gastos que cada ente haya realizado. Lo que sí de manera general les puedo decir es que seguramente nadie al inicio, evidentemente, del ejercicio lo tenía presupuestado.
Por lo tanto, el primer punto, invariablemente tendrían que hacer una modificación a su presupuesto, disminuir algunas partidas para darle ampliación a estas partidas que vayan a utilizar en la pandemia. ¿Cuáles? Bueno, depende de lo que vayan a usar. Alguien pagó protección civil, alguien compró medicamentos, alguien compró equipo, alguien a lo mejor contrató personas que apoyaran, etcétera. No podríamos decir algo de manera general porque son diversos gastos. Y tendríamos que ver de manera específica cada tipo de gasto para ver su registro. Lo que sí insisto, de manera general todos tendrían que hacer su modificación presupuestal para incorporar. Y ya dependiendo del tipo de fondo con el que lo vayan a hacer, también sería toda la demás parte administrativa. Nos dicen, en otra pregunta, nos hacen, son varios conceptos que si se pueden ejercer con el Fortamun, de avalúo de bienes, dictamen del 3%, plan de ordenamiento territorial. También nos hablan de pasivos, pasivos que vienen registrados de ejercicios anteriores, etc. Miren, en el caso del Fortamun, básicamente la mayoría de los conceptos, como ya se los comentaba la contadora Pacheco, se pueden realizar. Digamos que, como ya también lo comentaron en la ley de coordinación, bueno, nos comenta y nos dice que es para satisfacer necesidades, requerimientos del ayuntamiento, para sanear sus obligaciones. Aquí, en este caso, nosotros aquí en el ORFIS tenemos una apertura programática que tiene que ver con los recursos que están o que se pueden utilizar con el Fortamun. Aquí es importante que si ustedes van a ejercer algún recurso como estos, algún concepto, y que quizá no esté dentro de esa apertura, bueno, entonces ya nos lo soliciten para que se les aperture y hablando del Fortamun se les aperture el código. Le voy a ceder la voz a la contadora Pacheco y en un momento regreso para ver lo de la apertura de los lineamientos del país. Gracias. Bueno, retomando en relación a una de las preguntas que tiene el contador Arismendi, nos dicen, ¿qué se deberá hacer para el último año de ejercicio de la administración? Que en el caso de nosotros será el próximo, sobre lo comprometido y devengado. Bueno, lo que decía el contador, lo ideal es que sea para el ejercicio. En este caso vamos a estar hablando que, bueno, pues estamos en el 2021, ya el próximo año, entonces que traten desde un inicio del ejercicio, planear bien, hacer obras que les dé tiempo terminar durante ese ejercicio. Lo ideal es de que no vayan a dejar este tipo de comprometido y devengado. Entendemos, y como lo mencionaba el contador, hay veces que les llegan los recursos ya en noviembre, diciembre, ¿y qué pasa? Si es una obra grande, tan solo sabemos que un procedimiento de licitación pública, el tiempo que nos lleva, y es por eso que tenemos que aplicar lo de comprometido y devengado. No me quiero adelantar, pero en su momento se tendrá también, que como algunos ya de ustedes que tienen tiempo en lo que es la administración municipal, vendrá lo que es el curso y el manual de entrega-recepción, en el cual vendrán ya todas estas acotaciones para poder orientarlos a ustedes que van a entregar y también a los servidores públicos que en su momento recibirán. Ahí también se hará mención, pero bueno, el consejo que les podemos dar es ejerzanlo todo en el año que tienen. La otra pregunta, bueno, tiene que ver también con lo que es el Fortamun. Dice que si el artículo 37 abre con el cumplimiento de obligaciones financieras, tal y como lo plasma la Ley de Coordinación Fiscal, ¿por qué en la propuesta de inversión, por ende el CIMBER también, condicionan solo para pagos de deuda pública? Si en el ayuntamiento tenemos impuestos que no pagaron administraciones anteriores o pagos de la Comisión Federal de Electricidad que se deben y que se pueden pagar por este fondo, ¿cómo lo enmarca dicho artículo? Y con esto cumplir con el saneamiento financiero. Bueno, a veces el término de deuda pública, algunos entendemos como los préstamos, o algún préstamo, en este caso, manobras, pero no. Yo les mencionaba en su momento que podemos pagar pasivos, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos, que es que estén registrados en estados financieros. Aquí siento que la pregunta, bueno, pues ya lo tienen todo registrado y ya nada más es, como decía el contador, si tienen algún concepto que no esté en la apertura, porque sí es cierto, la apertura es una guía, bueno, solicitarlo por escrito al ORFIS para que de esa manera se les pueda orientar si cómo lo pueden pagar. Pero sí se podrían pagar siempre y cuando cumplan con todo lo que establece la normatividad de que estén registradas esas deudas
que también entendemos en su momento les dejaron a ustedes. Y lo que yo creo que la inquietud de esta pregunta es porque ustedes quieren dejar saneadas las finanzas, pues para la siguiente administración. Bueno, por mi parte es todo. Les cedo el uso de la voz a la licenciada Fabiola, que ya tiene más preguntas. Gracias. Nos preguntan acerca del material de la exposición. Bueno, aquí como que hay varios. Tenemos lo que es nuestra biblioteca de todas nuestras leyes. En tanto la parte de la exposición, yo creo que por la tarde, ¿verdad? Sí, se va a subir, como ustedes podrán darse cuenta, ya incluso en la página del Orfis, en la entrada principal, está incluso con moradito, con Lilita, ahí dice capacitación. Ahí ya pueden encontrar, van a encontrar, no sé si en el curso de la tarde o por el día de mañana, ya va a estar el video, así como la presentación. Y ahí pueden ver todas, ahí están ya todas las presentaciones. Ok, otra de las preguntas que nos hacen es acerca del incremento del pago de la nómina permitido al 3%. Nos preguntan qué pasaría. Obviamente esto sería motivo tal vez de lo que son las observaciones. De lo que son las observaciones, lo ideal es que se adecue más que nada en la parte del presupuesto. Cuando ustedes empiezan a cargarlo, tenerlo contemplado. En tanto lo que son las incidencias durante el ejercicio, recordemos que solamente por ley tenemos dos permitidos. Uno por el pago de los laudos y el otro en caso de que tuviera yo, digamos, un incremento o una reforma de manera al municipio directamente. Bueno, muchas gracias, licenciada Fabiola. Ya para terminar, que sería la última de las preguntas que tenemos, bueno, que les comentaba yo, son varias. Está la duda sobre los lineamientos y la apertura. Aquí nada más es para aclarar, no es que haya dos lineamientos como nos dicen en algunas preguntas o que haya diferencias. Los lineamientos básicamente que expide en este caso la Secretaría de Bienestar y que están publicados y que son los vigentes, son los del 13 de marzo del 2020. Sobre esos lineamientos del 13 de marzo fue que se realizó y actualizó la apertura programática que en más o menos un mes y medio atrás, también se les informó que se había actualizado conforme a estos lineamientos. Son los mismos. Entonces, es la única normatividad que en este momento se encuentra vigente porque es la única que se encuentra publicada en el diario oficial. Por eso es que estamos partiendo de esa normatividad. Entendemos que hay algunas diferencias con algún otro sistema, con algún otro manual. Sin embargo, en este momento no existe una normatividad que esté vigente y por eso es que estamos partiendo de la normatividad vigente, insisto, que es los lineamientos del 13 de marzo que están publicados en el diario oficial. En el caso de que nos coincidan algunas de las obras que ustedes hayan realizado con esta parte de los lineamientos, es importante también mencionar que incluso dentro de nuestro micrositio, donde también van a consultar esta videoconferencia, también está la serie de videoconferencias que dimos por allá del 13 de marzo también, fue del 12 al 19 de marzo, donde se les presentó también, incluso la Secretaría de Bienestar, una exposición, y ahí también se les hacía hincapié de que se apegaran a esos lineamientos, los del 13 de marzo. Pueden consultarlas si alguien duda y no me cree, pues ahí están publicados y también está la videoconferencia. Entonces, son los únicos sobre los que nosotros estamos partiendo y sobre la base para realizar las aperturas y las diferentes modificaciones. En su caso, ya si hubiera alguna obra o los que tengan alguna inquietud ya de manera específica, bueno, ya en su momento se podría consultar aquí en el órgano de fiscalización. Pero sí nos interesaba que quedara muy claro esa parte, que siempre nos hemos estado apegando a la normatividad que hasta este momento se encuentra vigente, y lo único que se encuentra vigente porque está publicado en el diario oficial son los lineamientos del 13 de marzo del 2020, los cuales incluso abrogan a los del año anterior que habían sido publicados en julio del 2019. Bueno, por nuestra parte, esperemos que la información que les dimos, mis compañeras y un servidor, haya sido primero de su interés y además les pueda servir para lo que van a hacer en sus trabajos diarios. Les agradecemos a nombre de los tres, les damos las gracias y sobre todo que hayan estado hasta este momento todavía conectados con nosotros. Muchas gracias.
Para despedirnos, les reitero la invitación a que nos sintonicen, por así decirlo, pero para la próxima semana, el próximo jueves, se inscriban a la videoconferencia denominada Transparencia Proactiva en los entes fiscalizables, donde participará la maestra Delia González Cobos, auditora del ORFIS, la maestra Naldi Patricia Rodríguez Lagunes, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el licenciado Rafael Alejandro Castillo Sugasti, director general del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal. Antes de concluir este conversatorio, quiero agradecer y reconocer a nombre del ORFIS su presencia durante esta interesante videoconferencia, que esperemos los conocimientos sean de mucho beneficio para el trabajo y desarrollo en el Estado. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.